En el video anterior citamos algunas fuentes reconocidas como el origen del yoga, y descubrimos que a pesar de contener alegorías míticas, postulados filosóficos e incluso algunas instrucciones de meditación y otras prácticas, no encontramos nada de las asanas más allá de una postura para sentarse de piernas cruzadas y la espalda erguida. En este video hablaremos del Hatha Yoga. Actualmente, el término Hatha Yoga se ha convertido en la clasificación para designar cualquier práctica de asanas de yoga. Sin embargo, el tradicional Hatha Yoga dista mucho de ser así. El Hatha Yoga floreció en el siglo XIII después de Cristo y originalmente hablaba de la transmutación del cuerpo humano en un contenedor inmune a la muerte. De acuerdo con el historiador Mircea Eliade, el término Hatha significa fuerte, forzado o violento, pero también se puede interpretar para indicar la unión del sol interno, Ha, y la luna, Ta, que simbólicamente indican el objetivo del sistema. El Hatha Yoga se le acredita a Gorakshanath y a su maestro Matsyendranath, quien junto con otros yogis formaron la secta de los Naths. Los Naths son una secta derivada del Shaivismo, una división del hinduismo que proclaman a Shiva como su deidad suprema, pero que mezcla ideas y prácticas de otras doctrinas. Los Naths se mezclaron con otros filósofos, como los seguidores del Advaita Vedanta de Shankara, cuyo principio filosófico es la no dualidad de las almas y la divinidad, y se basaron en los Shaiva Tantras para formar su propia doctrina que se mantuvo bajo las sombras de las doctrinas predominantes de la India, principalmente el hinduismo, cuyos seguidores veían con desdén a estas pequeñas sectas y a sus integrantes, principalmente porque no seguían sus reglas y además porque los parias y marginados podían formar parte de ellas. Para esto hablaremos un poco del sistema de castas hindú. En la doctrina predominante de la India, el hinduismo, existe una clara separación de clases sociales conocidas como castas, pues así lo establecen sus textos sagrados, dividiéndose en la casta sacerdotal, la casta guerrera, la casta comerciante, la casta trabajadora y los marginados. En esta clasificación, la casta sacerdotal es la superior y por lo tanto la que más privilegios goza, y la que tiene derecho divino de comulgar las enseñanzas espirituales, y en el otro extremo está la casta trabajadora y los parias, los cuales no tienen ningún privilegio, mucho menos derecho a una educación de cualquier tipo más allá de sus oficios, y están condenados al desprecio de las demás castas porque así lo dicta su liturgia. Sin embargo, los fundadores del Hatha Yoga no tomaron en cuenta esta clasificación y permitieron que cualquier persona, incluyendo a las de las castas más pobres de la India, tuvieran acceso a esta nueva doctrina, la cual tendría un impacto importante en la sociedad de la India y en la evolución del yoga. Como puedes ver, la diversidad del yoga no es algo nuevo. Resulta imposible hablar de un linaje puro e inmaculado, pues en realidad el yoga siempre ha estado evolucionando tomando como propios elementos de diversas doctrinas y moldeándose a la situación social. Para el siglo XV, surge de esta mezcolanza de doctrinas el texto más reconocido del Hatha Yoga, el Hatha Yoga Pradipika, siguiéndole el paso el Gheranda Samhita en el siglo XVII y el Shiva Samhita en el XVIII. Así es, no son tan ancestrales que digamos, solo tienen unos cientos de años. En el Hatha Yoga Pradipika y en el Gheranda Samhita describen instrucciones para la práctica del Hatha Yoga y describen 6 purificaciones o limpiezas del cuerpo llamadas Shatkarmas, que son Dhauti, Basti, Neti, Trataka, Nauli y Kapalabhati. Los textos prometen resultados milagrosos para quien practique de manera correcta estas purificaciones, al grado de prevenir de manera indefinida la enfermedad y la vejez, las cuales en realidad son inevitables, así que ten en cuenta que por más Hatha Yoga que practiques, no te volverás inmune a la enfermedad, ni a la vejez, ni a la muerte. El Shiva Samhita, siendo un poco más ecléctico, desarrolla un esquema para explicar algunas prácticas y conceptos como el flujo de la energía sutil o prana, los nadis o canales de energía, los mudras, que son gestos que se realizan principalmente con las manos y los dedos, los chakras o centros de energía, la energía kundalini, etc. Pero esto nada tiene que ver con las asanas modernas, al menos
Se puede declarar con bastante certeza que las asanas no provienen del tradicional Hatha Yoga. El pilar del Hatha Yoga es el pranayama y no las asanas como se cree comúnmente. El Hatha Yoga Pradipika nombra al asana como un accesorio del Hatha Yoga, mencionando 15 asanas. El Gheranda Samhita menciona 32 y el Shiva Samhita 84, y de este último únicamente se describen 4 posturas. Esto es interesante. La investigadora y escritora Gudrun Buneman analizó las 84 asanas del Shiva Samhita, realizó varias ilustraciones de las mismas, incluyendo algunas del Pradipika y algunas de los murales de Nat Mahamandir. A pesar de que estas últimas podrían ser evidencia de las asanas dentro del Hatha Yoga antes del Renacimiento en el siglo XX, Buneman declara lo contrario. Todos los sistemas tradicionales de yoga asignan un lugar subordinado y preparatorio a las asanas. Ni en los Yoga Sutras, ni en los Upanishads, ni en los textos épicos del yoga se hace énfasis de las asanas. Incluso la mayoría de textos de los Nats o de las tradiciones del Hatha enseñan un muy limitado número de asanas. Esta subordinación de las asanas claramente difiere de la mayoría de escuelas modernas de yoga. Nuevamente, nos quedamos con propuestas filosóficas y algunas prácticas de purificación cuyas intenciones son muy buenas. Pero, ¿en qué momento aparecen las asanas? ¿Y qué hay del saludo al sol? ¿Y el perro boca abajo? No desesperes, ya lo sabrás, pero aún queda un largo camino por recorrer. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias por tu valiosa atención. Hasta la próxima.